Ahí estamos. ¿Los admitimos? Sí, sí, así. Salud. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Bueno, Hola Fede, ahí te escucho. bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a ver un sutta hoy que es un sutta bastante profundo, que es del Majjhima Nikaya número 141, que es el sermón en la que se exponen las verdades, ¿sí? Habla de las 4 nobles verdades, habla del octuple noble sendero, ¿sí? Así lo he oído, perdón, estoy tomando esto del libro de son Majjhima Nikaya, los sermones medios, sutta número 141, la traducción del Pali, de Amadeo Soleredi y Abraham Pérez de Gea. Así lo he oído en cierta ocasión, el bienaventurado residía en Varanasi, en Isipatana, en el Parque de los Cielos. Allí el bienaventurado se dirigió a los monjes diciendo: monjes, venerable Señor, respondieron los monjes al bienaventurado, y éste les dijo así: monjes, el Tathagata, santo y completamente iluminado en Varanasi, en Isipatana, en el Parque de los Ciervos, echó a rodar la suprema rueda de la eternidad. Que ninguna seta o brahmino, dios, o mara, o brahma, ni nadie en el mundo puede parar, a saber, la promulgación, predicación, definición, establecimiento, descubrimiento, exposición y explicación de las 4 nobles verdades. ¿Sí? Se está refiriendo acá desde cuando el primer sermón que predica el Buda lo predica después de iluminado al Varanasi, ¿no? ¿Cuáles son estas 4 nobles verdades? Pues la promulgación, predicación, definición, establecimiento, descubrimiento, exposición y explicación de la noble verdad del sufrimiento, de la noble verdad del origen del sufrimiento, de la noble verdad del cesar del sufrimiento, de la noble verdad del camino que conduce al cesar del sufrimiento. Monjes, el Tathagata, santo y completamente iluminado, en Varanasi, en Isipatana, en el Parque de los Cielos, se echó a rodar la suprema rueda de la enseñanza que ninguna seta o brahmino, dios o mara, o brahma, ni nadie en el mundo puede parar, a saber, la promulgación, predicación, definición, establecimiento, descubrimiento, exposición y explicación de las 4 nobles verdades, ¿no? Bueno, entonces, en relación a esto, es donde a las 4 nobles verdades es que va a andar dando vueltas el sutta. Y no quiero comentarlo ahora, porque vamos a ver cómo sigue. Y después lo comentar. Monjes, relacionados con Sariputta y Moggallana, frecuentad la compañía de Sariputta y Moggallana, son monjes sabios y acogedores para que sisteman la vida de santidad. Bueno, para que no saben, Sariputta era el discípulo jefe, el discípulo principal, digamos, y Moggallana era el segundo. Entonces, siempre el Buda los ponía como ejemplos de la vida monástica, ejemplos a seguir. Sariputta era dentro de los arahants, o sea, de los monjes que habían alcanzado la liberación completa, que tenía mayor entendimiento y podía exponer mejor el Dhamma, solamente un poquito menos de conocimiento del Buda, y Moggallana era el monje que tenía las facultades, los poderes
paranormales más desarrollados y un poquitito menos fluidos. En ese sentido, tiene que ver con las afinidades mentales que tenían cada uno, tanto Sariputta como Moggallana, ¿no? Tendrían sus mentes a dos direcciones diferentes. Monjes, Sariputta es como una madre y Moggallana como una comadrona. Monjes, Sariputta os guiará hasta el fruto de los que entran en la corriente, y Moggallana hasta el máximo bien. Monjes, Sariputta está capacitado para promulgar, predicar, definir, establecer, descubrir, exponer y explicar con profusión las 4 nobles verdades. Así habló el bienaventurado, y habiendo hablado, el bien encaminado se levantó de su asiento y se dirigió a su morada. No mucho después de la marcha del bienaventurado, el venerable Sariputta se dirigió a los monjes diciendo. Bueno, entonces en este caso el Buda lo que estaba haciendo era exponer, digamos, las 4 nobles verdades de una manera resumida, y ahora Sariputta las va a explayar, porque Sariputta había logrado, digamos, el fruto de su iluminación, del arajantado, con el logro de los 4, se llaman los 4 logros analíticos, que es la capacidad de entender el Dhamma, la capacidad de explicarlo, de exponerlo detalladamente, y la capacidad de poder exponer cómo de realizar todas las producciones mentales. Entonces, se decía, ¿no? Como dice acá, Sariputta era digamos, el monje o el maestro que te llevaba hasta la entrada de la corriente. O sea, tomaba en general un monje poco entrenado, un novicio, y lo llevaba hasta la experiencia de la entrada de la corriente de Sotapanna, y Moggallana los agarraba desde ahí y los llevaba hasta el arajantado, ¿no? Entonces, la entrada en la corriente o el Sotapanna es el primer nivel de santidad dentro del budismo. Y hay 4 senderos, está el que entra en la corriente, que es el Sotapanna, luego está el Sakadagami, que es el que retorna una sola vez, el Anagami, que es el que ya no retorna al plano humano, y el Arahant, que es el liberado, sea en el plano que esté. Eso está ligado, está relacionada a las 10 cadenas que encadenan a los seres al círculo de renacimiento y muerte dentro del samsara. ¿Sí? Cualquier cosa después, hay un momento para preguntas, si hay algo que no entienden. ¿Sí? Entonces, no mucho después de la marcha del bienaventurado, el venerable Sariputta se dirigió a los monjes diciendo: amigos monjes, amigos, respondieron los monjes al venerable Sariputta, y este les dijo así: amigos, el Tathagata santo y completamente iluminado en Varanasi, en Itipatana, en el Parque de los Ciervos, echó a rodar la suprema rueda de la enseñanza que ninguna cesta, Brahmin, Dios, Mara o Brahma, ni nadie en el mundo puede parar. A saber, la promulgación de la noble verdad del sufrimiento, la promulgación de la noble verdad del origen del sufrimiento, la promulgación de la noble verdad de la aceptación del sufrimiento, y la promulgación de la noble verdad del camino que conduce a cesar del sufrimiento. ¿Y cuál es, amigos, la noble verdad del sufrimiento? Pues nacer y sufrir, envejecer y sufrir, morir y sufrir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción, la tribulación son sufrimiento, no conseguir lo que se anhela es sufrimiento, en una palabra, los 5 agregados del apego son sufrimiento. ¿Sí? En otro sutta, digamos, Sariputta describe el sufrimiento como no tener lo que uno desea es sufrir, y recibir lo que uno no quiere. Entonces, ahora vamos a ver cómo Sariputta empieza a desglosar esta noble verdad, digamos, del sufrimiento. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es, amigos? Nacer. Es el surgir de toda clase de seres en los diversos órdenes de la existencia. El acto de volver a la existencia, la concepción, el desarrollo del ser, la concreción de los agregados del apego, la consecución de las funciones sensoriales. A esto, amigos, se le llama
En otras palabras, todo aquello que nace está sujeto a muerte, ¿sí? A ser impermanente. Que es, amigo, el decrecer, es la decadencia y la caducidad de la clase de seres de los diversos órdenes de la existencia, al caerse los dientes, encanecerse el pelo, robarse la piel, saquear las puertas, perder las voluntades. A esto, amigo, se le llama el decrecer. Y entonces, todos los planos existentes, sean estos el humano, el divino, los infernales, o los planos más elevados en materiales, aunque los seres vivan muchísimo tiempo, en algún momento el tiempo de vida se termina. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer momento de envejecimiento de una persona? ¿Cuándo es concebida? ¿Sí? Apenas es concebida, el siguiente instante de ser concebida se hace envejecer. ¿Sí? Ya se está encontrando con Ada, lo que significa estar vivo. ¿Qué es, amigos, morir? Es el desaparecer y el desvanecerse en toda clase de seres de los diversos órdenes de existencia, su destrucción, ruina y muerte, la consumación del tiempo de su vida, la disgregación de los agregados del apego, al deshacerse del cuerpo, el agotamiento de las fuerzas vitales. A estos, amigos, se les llama morir. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando es concebido, el siguiente instante mental, la desaparición. No. Entonces, surge y cesa, estamos viendo acá la vela que de repente la luna llama. Surge y cesa en todo momento, como la vela. Entonces, cada vez que surge el nacimiento, cada vez que cesa, tenemos una desaparición. ¿Qué es, amigos, la pena? Pues, amigos, la pesadumbre producida por cualquier pérdida o desgracia, el pesar, la tristeza y el desconsuelo íntimo. A estos, amigos, se les llama pena. ¿Sí? Como que está bastante claro. ¿Qué es, amigos, el lamento? Pues, amigos, es la queja y la lamentación del que sufre cualquier pérdida o desgracia. El acto de quejarse y lamentarse, el estado de queja y lamentación. A estos, amigos, se les llama lamento. ¿Bien? ¿Qué es, amigos, el dolor? Pues, amigos, el dolor corporal, el malestar corporal, las sensaciones dolorosas y molestas derivadas del contacto corporal. A estos, amigos, se les llama dolor. ¿Sí? Dolor corporal. No hay dolor mental. El dolor mental, ¿cómo se llama? Sufrimiento. ¿Sí? Entonces uno puede tener un dolor físico y, sin embargo, no sufrir a consecuencia. Uno está sentado meditando, tiene un dolor en algún lugar, aplica las 6 R's, reconoce que hay una sensación desagradable, reconoce, lo suelta, se relaja, sonríe y eventualmente esta sensación se va a ir. ¿Sí? Eventualmente, no cuando uno quiere, eventualmente sucede. Hay dolor físico, pero la mente puede volver a hacer contacto con un objeto mental sano que logre que eso puede estar ahí, sin embargo uno no sufre. ¿Sí? Por eso, un arahant sufre dolor físico, pero no tiene sufrimiento mental. Porque ha cortado con cualquier contacto o relación, con cualquier formación mental que concibe ese dolor como propio. Simplemente es un dolor que está ahí debido a una condición. ¿Qué es, amigos, la aflicción? Pues, amigos, el dolor mental, el malestar mental, las sensaciones dolorosas y molestas derivadas del contacto de la mente. A esto se le llama aflicción. ¿Sí? Afligirse es cuando uno hace contacto con un objeto mental no sano. Que son todos los que el lamento, la pena, ¿sí? Los obstáculos, y los 5 obstáculos: la mala voluntad, la pereza, la ansiedad. Uno hace contacto mental con eso, se produce la aflicción. A ver qué.
¿Qué es, amigos, la tribulación? Pues, amigos, la angustia y la congoja producidas por cualquier pérdida o desgracia, el estado de angustia y congoja. Se llama tribulación. Y el sufrimiento de no conseguir lo que se anhela, ¿qué es? Amigos, de los seres sometidos al nacimiento surge el anhelo siguiente. Ojalá que no estuviesen sometidos al nacimiento. Ojalá no llegáramos a nacer. Pero esto no se cumple en el antes. No porque yo desee no nacer, no va a pasar. Y el no conseguir lo que se anhela, esto es sufrimiento. Lo mismo ocurre a los seres sometidos al envejecimiento, a la enfermedad, a la muerte, a la pena, al lamento, al dolor, a la aflicción, a la tribulación, y le surge el siguiente anhelo. Ojalá no estuviésemos sometidos a la pena, el lamento, el dolor, la aflicción, la tribulación, al agregado del apego de la sensación, al agregado, ojalá no llegáramos a la pena, al lamento, al dolor, a la aflicción, a la tribulación. Pero esto no se cumple anhelándolo y no conseguir lo que es anhelo. Esto es sufrimiento. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros estamos sentándonos a meditar, o en la vida cotidiana, y ocurre algo que no es lo que esperamos, porque estamos sufridos por eso, porque es lo que esperamos. No se olviden que está hablando de la primera noble verdad, ¿sí? No está diciendo que todo es sufrimiento. Está nombrando qué es sufrir, está analizando qué es sufrir. Cuando uno entonces surge algo que no es lo que uno espera, ¿sí? Y entre la meditación, con una buena meditación, y de repente surge un obstáculo determinado y empiezo a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi meditación se fue para el lado de los tomates? Y uno trata de pelearse con el obstáculo, lo único que uno va a lograr es alimentar. ¿Sí? Entonces, la manera de no alimentar un obstáculo es no reaccionar ante él. La reacción de uno la que alimenta la energía del obstáculo. ¿Cómo uno no reacciona? ¿Qué hacen de reaccionar? ¿Sí? Entonces, reconoce el obstáculo, deja de pensar en ello, relaja la cabeza, relaja el cuerpo, relaja la mente, sonríe y vive todo. ¿Sí? ¿Cuáles son, amigos, los 5 agregados del apego que en definitiva constituyen el sufrimiento? Que son el agregado del apego de la forma material, el agregado del apego de la sensación, el agregado del apego de la percepción, el agregado del apego a las formaciones mentales, el agregado del apego de la conciencia. A estos, amigos, se les llaman los 5 agregados del apego que en definitiva constituyen el sufrimiento. A estos, amigos, se les llama, a esto todo que describió, la noble verdad del sufrimiento. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos 5 agregados. ¿Sí? Y tenemos nuestra vida que lo vivimos a través de los 5 agregados. Y de pronto, cuando empezamos a considerar que alguno de estos agregados es mío, o yo soy esto, yo soy lo que siento, yo soy lo que pienso, la opinión personal sobre algo, esto debería ser así. Yo soy mi cuerpo, yo soy mi percepción, como yo nombro las cosas, o yo soy mi conciencia, como yo reconozco los procesos que ocurren. ¿Sí? Yo soy el observador. La sensación es mía, el cuerpo es mío, la percepción es mía, es mi formación mental o mi conciencia. Yo estoy adentro del cuerpo,
Yo estoy adentro de la sensación, estoy adentro de la percepción, estoy adentro de la conciencia o adentro de las formaciones mentales. ¿Sí? Estoy nombrando diferentes formas de cómo uno se lo plantea. O esta sensación es mía, de los 5 agregados. Yo soy cualquiera de los 5 agregados o todos los 5 agregados juntos. Y yo estoy dentro de cualquiera de los agregados. Les nombro esto de diferentes maneras porque está en otros sutras, escrito de esta manera, como o me pertenece, o yo estoy adentro, o estoy adentro y afuera también. ¿Sí? Porque tienen que ver con esto que hablábamos en la charla del Dhamma del viernes, donde uno se puede encontrar identificándose con cualquiera de estos procesos de los 5 agregados. Son procesos cambiantes, dinámicos. El cuerpo no es igual segundo a segundo, las sensaciones van cambiando, de acuerdo a qué hacemos contacto. Las percepciones también, nuestras formaciones mentales ni hablar, y el proceso que reconoce todo esto, de la conciencia también. Y eso está continuamente en cambiante y es impermanente. ¿Dónde podríamos decir yo soy qué? ¿Sí? Entonces puede venir esta otra idea. Bueno, yo soy algo que está más allá de esos 5 agregados. ¿Sí? O sea, dentro de esos 5 agregados yo tengo un alma. Un alma, un atman, un espíritu, una esencia, una cosa esencial, un corazón, lo que quieran, el nombre que le quieran poner. ¿Sí? A ver, yo les digo eso. ¿Cómo lo rebato? Atenta. Bueno, ustedes tendrán un proceso, pero yo tengo un alma que está más allá de esos 5 agregados y que, nada, que está más allá. Les pregunto esto porque en todas las visiones que hay de ubicar el yo en algún lado, está esto, hay algo que está más allá de estos 5 agregados. Y por ahí uno cree que hay algo que está más allá de estos 5 agregados, ¿sí? Y tiene que ver con la responsabilidad de alma, de yo, de super yo, o de yo superior, claro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos cuando viene así? Cuando nos viene este pensamiento. Que dentro del budismo es algo que está considerado como una visión errónea. Claro, o sea, está el alfajor y el meta-alfajor. Hay algo que es el alfajor, nosotros somos un alfajor, 5 agregados, pero el alfajor ni algo más. ¿Lo que les pregunté? Claro, ¿cómo ustedes se arrebatan ustedes mismos cuando les viene este video? Bueno, está bien, pero ¿cómo lo rebatí? No estás entendiendo la pregunta. La pregunta es, cuando a vos te viene el pensamiento, yo soy más que estos 5 agregados. Hay algo mío, un alma, una esencia, una lucecita que anda por ahí, que no tiene, que no son los 5 agregados. Cuando a vos te viene ese pensamiento, ¿cómo lo dejas ir? Porque uno está muy identificado con eso. De acuerdo. Pero si existiera un árbol, existiera un estilo, ¿a través de qué haríamos contacto? La mente. Y hacemos contacto con la mente, significa que es un concepto. Y si es un concepto, está condicionado.
¿Sí? Entonces, cuando se dirige todo esto, eso solamente se puede hacer contacto con la mente. Sí, por eso vos le podés decir eso, y aunque otras personas pueden haber experimentado o visto en otras cosas un cuerpo excelente, que es un cambio de cuerpo astral y todo eso, no significa que eso no pasa, no pueda uno experimentar, pero se confunde la conclusión de la experiencia. Vos podés tener una experiencia y la gente es la conclusión que se está viendo. Entonces, porque el contacto con esta experiencia es mental. Mientras sea la mente tome contacto, estamos hablando siempre de lo mismo. La experiencia que yo voy a tener a través de la mente de eso está sujeta a las formaciones mentales, las condiciones. O sea que eso también es condicionado. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa con el observador? ¿Quién observa? ¿Quién es el que observa lo que pasa? Ah, ¿quién observa los 5 agregados? Mirá, ahí está. Ahí tenés la pregunta. Claro, claro. Entonces el observador es una función de la mente. Por eso es tan importante la meditación, porque la meditación, cuando vos profundizás lo suficiente, llegas a un punto donde ya no hay nada que surja, y cuando no hay nada que surge, el observador no tiene más sentido que ser. Te das cuenta que el observador y el observado, o sea, sujeto y objeto, son mutuamente dependientes, como toda dualidad. Aparece uno, y otro no. Damos cuenta que el observador también es un proceso que involucra cierto grado del proceso de la conciencia. Ok. ¿Y cuál es, amigos, la noble verdad del origen del sufrimiento? Es el deseo que produce la repetición de existencia. En vez del deseo le podemos poner la avidez. La avidez que produce la repetición de existencia, que conlleva al goce, pasión, goza con esto y aquello. Es decir, la avidez de los sentidos, la avidez del sentir, perdón, la avidez de existir y la avidez del no existir. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es la avidez por los deseos sensuales, que son todos los deseos sensuales que tienen que ver con los 5 sentidos más la mente. ¿Sí? El deseo de existir y el deseo de no existir. ¿Bien? El deseo de existir es esto que estamos hablando de la continuidad de la existencia. El deseo de no existir está relacionado con la otra visión que estábamos hablando el día. O sea, por un lado un eternalismo, y por un lado como si fuera acá en migra, después está el deseo de no existir. Está ligado a que una vez que desaparece el cuerpo, ¿sí? No se escucha la claridad. A ver, espera. Debe acercar un poquito. Me voy a sentar. No, y ahora espera que por un cachito. A ver si ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Muy bien. Bárbaro. Porque al principio parece que se escuchaba, pero no sé qué pasa con esta compu que se le va el sonido. Entonces, ¿qué
El deseo de los sentidos, entonces, es eso. El deseo de la existencia es esto, que es la continuidad, y el deseo de la no existencia es lo que se llama nihilismo, ¿sí? Que es que somos un cuerpo y nada. ¿Sí? Claro. Sí, porque está ligado a ver, es un poco lo que hablamos hoy al mediodía. Está ligado a esta visión que mismo vos tenés la impermanencia, y a través de la impermanencia lo que surge dentro de esta triple verdad, que es, digamos, impermanencia, sufrimiento y no yo. Anatta, que es lo que se traduce como no yo, plantea a veces muchos problemas de comprensión. Entonces, no es, por eso a veces Bhante Vimalaransi lo traduce como impersonal. Para mí la palabra impersonal es mucho más clara que no yo, porque implica un proceso que está sujeto a determinadas condiciones. Entonces, siempre las personas cuando preguntan, bueno, pero si no hay un yo, ¿qué hay? ¿Sí? Entonces, si no hay yo, significa que lo que hay es un no yo. Lo que siempre se está planteando es, se pregunta desde la perspectiva de hay algo. La pregunta está equivocada. No es que el Buda dice que no hay un yo, nunca estuvo, o sea, y este surgimiento de esta pregunta es una pregunta que se basa en sí misma en una falsa percepción. Claro, una concepción, digamos, por eso es una ilusión. Cuando uno tiene la experiencia y entra en la corriente, lo que se experimenta justamente es eso, es que vos te das cuenta de que eso es una idea, pero no una realidad en sí. No es que desaparece la idea de yo, te das cuenta que nunca existió, es completamente diferente. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, para dar un símil muy, muy sencillo, yo creo que en el placar, dentro de ese placar, hay una bicicleta. Y durante toda mi vida nunca abrí el placar, pero hay una bicicleta. Ese placar quedó bajo llave, nunca se abrió, durante 40 años, nunca se abrió. Desde que yo nací, estaba ese placar con candado, y desde que yo nací, nunca se abrió. Y mis padres me dijeron, ahí adentro hay una bicicleta. Cuando le pregunté a mi abuelo si eso era verdad, mi abuelo me dijo, mira, no sé, ya mi papá me dijo que ahí había una bicicleta. Y nunca nadie lo abrió. Lo único que hicimos fue cambiar el candado. Pero yo me acuerdo haberle preguntado, me dijo mi abuelo, a mi abuelo, y ya en su época, el papá de mi abuelo, o sea, yo, ¿no? Me dijo que ahí adentro había una bicicleta, y nadie abrió el placar. Un día esta persona abre el placar, en otras palabras medita, y cuando abre el placar se da cuenta que no hay bicicleta. Entonces, ¿hay bicicleta o no hay bicicleta? Hay que ir a ver. Porque el Buda dice hay que ir a verlo. La pregunta de si hay bicicleta o no hay bicicleta no corresponde, porque en realidad nunca la hubo. Está solamente en mi mente una idea preconcebida a lo largo de incontables vidas de que hay una bicicleta. ¿Sí? Bien. A ver si bien. Ahora viene lo bueno. Ahora empieza lo bueno, ¿no? ¿Y cuál es, amigo, la noble verdad del cesar del sufrimiento? Esto es lo lindo, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos? Es el completo cesar y desapasionarse de la avidez, abandonarlo, desasirse de él, liberarse de ella y desapegarse de ella. A estos, amigos, se la llama la noble verdad del cesar del sufrimiento. Entonces, ¿qué tiene de bueno el sufrimiento? Es impermanente. ¿Sí? O sea, que el sufrimiento es impermanente. Y esto también es muy importante para la vida cotidiana, porque cuando uno
sufre, y uno aplica la CSR, lo que quita es esto, ¿no? El completo cesar no es completo, pero cesa en ese momento la avidez, que es el alimento, que es la causa del sufrimiento. Y en ese momento, cuando yo aplico la CSR, es decir, y sobre todo relajo, no hay sufrimiento. Y si no hay sufrimiento, ¿qué hay? Alivio. Por ahí no es el alivio que yo espero, por ahí no es el alivio que yo deseo. ¿Sí? Pero, deja. Por eso se le llama, antes de más adelante le dice a ellos, nirvana mundana. En este momento hay alivio. Una forma de reconocer qué es alivio y qué no es alivio. Qué es sano y qué no es sano. Una de las grandes confusiones que uno tiene es que cómo uno se siente, hacia dónde apunta la mente, hacia algo sano, hacia algo que justamente uno le dé liviandad, alegría, o otra vez se agarra. Porque la belleza es eso, la belleza es esa contracción que sentimos en la cabeza. Esa es la forma manifiesta física, entre otras, en el cuerpo, pero ahí hay una ligera presión. Eso es sabido. Entonces, el sufrimiento es impermanente. ¿Sí? Eso es lo que bueno. Y sucede de acuerdo a ciertas condiciones. ¿Cómo aumento el sufrimiento? Cada vez que reflexiono y pienso sobre eso. Si yo pienso, si yo estoy enojado y reflexiono, estoy enojado, y lo que me dijo, y cómo me lo dijo, y yo le dije, o las conversaciones ficticias, ¿no? Ah, cuando lo vea le voy a decir, me va a decir, y entonces yo le voy a decir, y me va a responder. Entonces tengo tres posibles respuestas. ¿Qué está pasando? Estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Papancho, exactamente. Papancho, proliferación mental. ¿Sí? Por eso, apenas ustedes ven que la mente le dársele de una manera bastante fácil crear teorías, redes de teorías conspirativas contra todo, hay que definir y relájense porque eso va a llevar siempre al lugar del conflicto. A estos amigos se les llama la noble verdad del cesar del sufrimiento. ¿Y cuál es, amigos, la noble verdad del camino que conduce al cesar del sufrimiento? Y es precisamente el noble octuple sendero, o sea, la recta visión, la recta intención, la recta palabra, la recta acción, el recto sustentamiento o medio de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y el recto recogimiento. Acá se le pone concentración, pero la palabra concentración siempre lleva muchos malos entendidos. Entonces, el recto recogimiento o la recta quietud. ¿Sí? Una mente que está muy atenta es una mente que tiene que quedarse cómodamente en el lugar en el presente. ¿Sí? Está aquietada. Está presionada, está aquietada. ¿Sí? La palabra concentración viene de la traducción de samadhi. Samadhi, recta concentración, recto recogimiento. Solito la mente, al quedarse ahí, sin que uno la presione, es algo muy importante para lograr lo que vamos a ver al final del curso. ¿Sí? Pero fíjense cómo está nombrado, cómo está enumerado el objeto noble. ¿Sí? Está nombrado de cierta manera y en cierto orden. No tiene que ver tanto con tiene que ver con que se puede ver desde muchos puntos de vista que uno lo ¿sí? Ahora lo vamos a ver desde cierto punto de vista. Entonces, ¿qué es, amigo? La recta visión, o traducido a veces acá como está acá, la recta opinión. Pues, amigo, conocer el sufrimiento, conocer el origen del sufrimiento, conocer el cesar del sufrimiento y conocer el camino que conduce al cesar del sufrimiento. A esto, amigo, se le llama la recta opinión o la recta visión. En otras palabras, conocer las cuatro nobles verdades.
Conocer las 4 nobles verdades, que es esto que estamos estudiando. En la Lucian de un Sutta, que habla de las 4 nobles verdades. Yo ahora las conozco. Intelectualmente ya las conozco. Y puedo empezar a ver, a tener esa visión aplicada, esa perspectiva aplicada al mundo. ¿Cuándo hay sufrimiento? En el origen, la avidez. Ah, la avidez es el sufrimiento. Tania, la fe. A ver. Es verdad. Cada vez que yo estoy queriendo que pase algo con eso, es sufrimiento. ¿Cuándo es? ¿Cuándo cesa el sufrimiento? ¿Cuándo ocurre este sufrimiento? ¿Cuándo cesa la avidez? Las 6 R son un resumen de lo que no defender, son un resumen del recto esfuerzo. Cuando yo veo las 4 nobles verdades son un pequeño resumen o otra forma de exponer el origen dependiente. Lo que está exponiendo el Buda acá claramente es una dependencia. El sufrimiento es dependiente de la avidez. Que cuando cesa, como cesa la avidez, cesa el sufrimiento. ¿Sí? En otras palabras, vieron la fórmula corta del origen dependiente. Cuando surge esto, surge aquello. Cuando hay avidez, hay sufrimiento. Cuando cesa esto, cesa aquello. Cuando cesa la avidez, cesa el sufrimiento. Entonces, las 4 nobles verdades son otra manera de exponer el origen dependiente. El Buda expuso de muchas maneras el origen dependiente, porque no es una cosa tan fácil, primero de entender. Y una vez que hubo pasaron unos años y uno lo entendió, sí, pero la sigo pasando. Hay momentos que la sigo pasando mal, porque uno no lo vive. Cuando uno lo vive y uno lo ve y lo comprende, es donde ocurren estos caminos supramundanos. Uno entra en la corriente o en los sucesivos. Porque va profundizando sobre esa visión. Muy bien. ¿Y qué es, amigos, la recta intención? La recta intención de renunciación, el propósito libre de malevolencia y el propósito libre de crueldad. ¿Sí? O la intención libre de crueldad, la intención libre de malevolencia. A esto, amigos, se le llama la recta intención. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? El segundo paso del octuple noble sendero es: ¿cuál era tu intención cuando dijiste lo que dijiste? ¿Cuál es la intención mental? La mayoría de las veces nos va a pasar que, la verdad que, no sé, porque estamos más ocupados de lo que pasa afuera, de la manifestación de eso, que de nuestra intención mental. Muchas veces estamos más ocupados de cómo me van a ver los demás y cuál es mi intención. Entonces, si mi intención es, como dice acá, libre de malevolencia, si tengo una intención bondadosa, sana, ¿sí? Yo lo que quiero es traer concordia, ¿sí? Traer comprensión, o sea, acercarme, que haya alegría, que haya despreocupación. Esa es mi intención mental. Yo tengo que tener claro qué me está pasando en la mente. Si no está claro esa intención en la mente, las intenciones surgen a gran velocidad y muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, cuando nosotros actuamos bajo la influencia de lo que yo creo que tenía en la cabeza, cuando claramente tenía una agendita oculta. Uno también es difícil darse cuenta que está haciendo. Absolutamente, claro. Por eso Sariputta está diciendo: ¿qué es sufrir? ¿Qué es sufrir? La mayoría de las veces se cree que yo sufro porque vos no me das lo que yo quiero. Y el culpable del sufrimiento es el mundo exterior. Y lo que está diciendo Sariputta es otra cosa. Está diciendo que el sufrimiento depende exclusivamente de la reacción de la mente al exterior. ¿Qué pasa con tu mente? O al interior también. Es decir, me enfermo, tengo algo adentro de mi cuerpo y como está pasando algo que no quiero, me pongo mal, sufro. Y esto cambia así. Significa que desde afuera no puede venir el sufrimiento, es como reacciona mi mente a eso. La meditación,
como deja de haber un interlocutor, estamos sentados solos, ¿qué es lo que empezamos a observar? No hay nadie a quien echarle la culpa. Entonces, tenemos una de esas meditaciones. ¿Cuánto sentaste? No, senté 2 horas y media. Fantástico. Y llegué acá, llegué allá, a tal cana, excelente, bárbaro. Está buenísimo todo. Siguiente meditación. No, me senté 1 hora, no me paró la cabeza. Porque en realidad me acordé y ya estamos buscando culpables. No, ¿qué te tenés que dar cuenta? De que todas las actividades mentales que están sucediendo en el momento que uno se sienta a meditar son nada más cosas. Son emociones mentales, nada más. Si te identificas, sufriste. Si te dejas correr, te relajás, aplicas la pizarra y retornás con tu mente a un contacto con un objeto mental sano y alegre, vas a andar bien. Te vas a sentir mucho mejor y vas a ver con más claridad el asunto. Entonces la meditación es el método que te permite a vos ver en ese mismo momento cómo funciona la cabeza. ¿Qué pasa? Cuando termina la meditación, vuelvo al mundo, a la vida cotidiana, y empezamos con la libretita. No, tenemos que tener una actitud clara. Tenemos que tener una actitud meditativa cuando vivimos también. Bueno, ahí donde hay siempre una cuestión. Claro, el asunto no es la sensación placentera en sí, el asunto es... Exactamente, yo tuve una buena meditación, a partir de ahora toda meditación que no sea así será declarada dolorosa. El decreto número 607/8, toda meditación que no sea de esta manera será declarada fuera de la ley. Y así con todo. ¿Sí? Entonces, ¿está mal disfrutar de una canción? No. ¿Está mal disfrutar de un pedazo de una comida rica? No. ¿De un buen aroma? No. De lo que fuera, o inclusive de una poesía. No. El asunto es cuando la mente queda atrapada ahí y después cuando eso termina, cuando termina ese contacto, cuando termina esa vivencia, quiero que vuelva a pasar, deseo que vuelva a ocurrir, y entonces quedarse enganchado en ese deseo es donde uno añora, en esa añoranza, en ese anhelo. Ojalá mi esposa fuera diferente. Ojalá mi padre fuera diferente. Ojalá mi madre se comportara de otra manera. Ojalá mis hijos me trataran de otra forma. Ese anhelo es una reacción de la mente, que reacciona mediante la aversión, y no aceptar la realidad tal cual es. Eso es así de esa manera. El sufrimiento no viene por este fenómeno, el sufrimiento viene porque no estoy recibiendo lo que yo creo que debería pasar. ¿Qué es, amigos, la recta palabra? Abstenerse de mentir, abstenerse de hablar maliciosamente, abstenerse de hablar groseramente y abstenerse de charlar frívolamente. A estos amigos se les llama la recta palabra. En otras palabras, no mientan, ni siquiera mentiras blancas. No hablen maliciosamente, que sería calumniar, que no andar llevando, ¿sabés lo que dijo? De vos. Abstenerse de hablar groseramente, que es insultar. Traten de no insultar, porque cuando uno insulta, lo que surge la mente es enojo en este momento, irritación. Y ustedes se van a dar cuenta si hacen en algún momento alguna observación más detallista, cuando una persona está insultando, si lo observan, en la atención van a ver que está enojada. Y la persona que insultan mucho, van a ver que están enojadas todo el tiempo. Y hablar frívolamente es chusmerío. Es chusmerío decir algo de alguien que no se lo dirían en la cara. Y llevar mentiras, y lo hago al otro. Entonces, si yo voy a hablar de alguien que no está en la sala,
con un tercero, le digo, mira, esto yo te lo digo a vos, y es lo mismo que le diría a él. Y esa persona, le digo exactamente lo mismo. Porque lo que yo te tengo que decir, tengo la recta intención de, ojo, porque hay gente que dice, yo se lo puedo decir en la cara. Y bueno, ¿con qué intención? Con la intención de poner un límite. A mí no me... ¿Se entiende? Bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un hablar que justamente cuando hable, la intención cuál es, acercarme a vos, tratar de entenderme con vos, o tratar de ayudarte, tratar de intercambiar, tratar de aprender yo mediante el intercambio, o andar diciéndole al otro, no importa cómo le caiga, no importa lo que hiciste. ¿Sí? Esto habla un poco del valor que tiene la palabra también. ¿Sí? ¿Qué es, amigos, la recta acción? Acá lo traduce como recta conducta. Abstenerse de matar a seres vivientes, abstenerse de tomar lo que no es dado, abstenerse de mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos. A esto, amigos, se le llama la recta acción. Entonces, no matar, tratar de también ser bondadoso con los insectos. Los preceptos, sí. Todo esto tiene que ver con los preceptos. ¿Sí? El tercero y el cuarto, el tercero, el cuarto y el quinto peldaño del óptico del sendero tiene que ver con la conducta. ¿No? No tomar lo que nos da, no robar. ¿Sí? También eso implica no robar tiempo, no llegar tarde, o sea, no apoderarse del tiempo del otro. ¿Sí? En ese sentido, llegar, y también ese tiempo. Abstenerse de mala conducta en relativo a los placeres de los sentidos, se está hablando en general de los otros dos preceptos, que es abstenerse de tomar alcohol y droga, excepto que no se enferme, ¿sí? Y abstenerse de una vida sexual que me lastime ahora, que tiene que ver directamente con no engañar a la pareja, no mentirle, ¿sí? Y no tener relaciones sexuales con personas que no tienen la capacidad para decidir sobre, voluntariamente y con conciencia, del acto sexual. ¿Sí? Sabiendo de eso, no importa cuál sea su orientación sexual, y esto implica también para las cosas que son el poliamor y todo eso. ¿Sí? Es lo mismo, no hagan lío. No hagan lío, porque siempre termina después, todo eso termina bosqueado, porque no está claro. Uno está con una persona, está con una persona. ¿Sí? No quiere estar con una persona, no estés con una persona. ¿Sí? Entonces, querés estar en un momento con uno, en un momento con otro, sin estar en ninguna relación seria, muy bien. Mientras eso no cause sufrimiento, mientras eso no cause daño, está muy bien. ¿Sí? Pero, es esto, si no uno tiene que andar ocultando, se rompe otros preceptos. ¿Sí? ¿Qué es, amigos, el recto sustentamiento o el recto medio de vida? He aquí, amigos, que un noble discípulo, habiendo renunciado al sustentamiento incorrecto, se gana la vida mediante el recto sustentamiento. A esto, amigos, se le llama recto sustentamiento. Bueno, lo que está queriendo decir acá es que, digamos, para los monjes y monjas, los monjes y monjas tienen una sola cosa que hacer: meditar y estudiar el Dhamma. Nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer. Para los laicos, como había 5 cosas que sería considerado sustentamiento incorrecto, que es vender armas, ¿sí? Tener, digamos, un trato comercial poco, que la mentira, el engaño, la esclavitud, estar con personas, vender intoxicantes. No estamos hablando de un farmacéutico en este caso, sino de drogas que son, sabemos, las recreativas, que no son recreativas, digamos, son. Se lo considera el carnicero de la época del Buda. En este caso sería no el carnicero porque ya recibe la res muerta, el matarife, digamos, ¿no? el que mata a la vaca, digamos, mata al ser vivo. Por lo que matan las plagas. Todas aquellas personas que
trabajan en el juicio de matar están desde el budismo, por supuesto que es una persona que yo mantengo mi familia matando cucarachas. Y eso está pasando de pensar que es posible cambiar el medio de vida. ¿Sí? En un campo, ¿sí? No, vos criás ganado. Tu intención ahí no. El punto es la intención. Bueno, lo que genera mal karma es la intención. Alguien la tendría que matar a la vaca para que no se pueda comer. Sí. Sí, el carnicero. No, el carnicero no lo mata. Bueno, pero claro, que le toca. la cadena, hasta la persona que tiene el campo. ¿Qué es lo que están sacando de... Ustedes están sacando, cuando dicen eso, están sacando algo fundamental de la ecuación. No, la decisión. Alguien tiene que tomar la decisión de hacerlo. Como que otra persona va a decidir matar a la vaca, porque si no yo no criaría nada en el campo. Si yo lo tengo, para que alguien después lo mate y lo vende y yo lo tu intención mental es matarlo, tu intención. Y entonces, si en tu casa vos alquilás tu casa y se la alquilás a Dexter, el asesino serial, ¿tu intención es que Dexter asesine a la gente en tu casa o eso es una decisión de Dexter? Vos no sabés quién es Dexter. Dexter puede ser cualquiera. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ahí es donde viene esta idea de que hay gente que es víctima de la vida, que no toma decisiones. No, uno en algún momento, es decir, es muy sencillo, alguien te pone un revólver en la cabeza y te dice, si vos no haces lo que yo te digo, te pego un tiro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Matar a tus padres. Algunos matarán a sus padres, otros no matarán a sus padres. Depende de tu decisión. No, es que yo tenía un revólver en la cabeza. ¿Okay? ¿La decisión de quién es? ¿Quién decide? Ahí. Estoy poniendo un ejemplo muy extremo, porque es lo que habla el Buda. Responsabilidad absoluta de las decisiones que tomamos. Porque es muy fácil culpar al de al lado. Cuidado. Toda decisión es un borde. Vos podés ir para acá, podés ir para allá. Y toda decisión que vos tomes siempre es borde. Cuando uno lo empieza a plantear de una manera filosófica, alguien, bueno, pero vos haces esto, entonces alguien, la estás haciendo que la pancha. Estamos asumiendo siempre un montón de cosas. Si mata a la vaca, esa es la cuestión. ¿Tiene intención de matarla? Sí, quitar la vida sin intención es un poco... Bueno, ponele que nadie quiera matar a la vaca. Qué situación tan realista esta. A ver, nadie en el planeta Tierra quiere matar vacas. Entonces porque vamos todos a tener... somos budistas. Muy buen planteo. Contame, a ver. No comemos más vacas. ¿Cómo? No comemos más pollo, no comemos más nada. Buenísimo. Y entonces, ¿vos crees que esta situación existiría en el planeta Tierra? No. Entonces, ¿vale la pena hablar de eso? Sí. Esto era para entender. No, eso es filosofía. Es un punto que se está poniendo en un lugar filosófico. Estás cuestionando desde un lugar idealista algo que es concreto. Y no tienes que explicar lo que te lleva a la boca. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para leerles un sutta, que es muy cortito. ¿Sí?
Es el sermón a Shivaka, número 55 del Majjhima Nikaya, que tiene que ver con esto de comer carne. ¿Sí? Así lo he en cierta ocasión el bienaventurado residía en Raya Gaja, en la arboleda de mangos de Shivaka Komaravaka. Shivaka fue el médico personal de Buda. ¿Sí? Y tras escuchar las enseñanzas del Buda, entró en la corriente con un médico zarapano. ¿Sí? En aquella ocasión, Shivaka Komaravaka fue donde estaba el bienaventurado, se le acercó, le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. Una vez sentado, Shivaka Komaravaka le dijo así: he oído decir, venerable señor, que se sacrifican seres vivientes en honor a la Zeta Gotama, y este, a sabiendas de ello, come de esa carne especialmente sacrificada para él. Venerable señor, quienes dicen eso al bienaventurado, ¿dicen la verdad, venerable señor, y no calumnian al bienaventurado con falsedades? ¿Exponen lo que es conforme a la enseñanza, profesan la enseñanza, y nada de lo que dicen puede llegar a ser objeto de reprobación? Shivaka, los que dicen que sacrifican seres vivientes en honor a la Zeta Gotama y esta, sabiendo de ello, come de esa carne especialmente sacrificada para él, no dicen la verdad, sino que me calumnian con falsedades infundadas. Shivaka, yo digo que hay 3 casos en los que no se debe comer carne. Cuando se sabe, se dice o se sospecha que el animal ha sido sacrificado especialmente para la ocasión. Ahí hay responsabilidad. Porque vos sabés, de alguna manera. Mira, vamos a matar una gallina que te vendió. Entonces, tu intención es comer a sabiendas de que ese animal va a ser matado para vos, porque vos lo sabés. Hay una intención ahí de recrearte, recreación, digo, divertirte, a través del sufrimiento de un ser viviente. Pescar. ¿Sí? Pescar es eso. Que me recreo con la agonía de un ser viviente. En esos 3 casos, Shivaka, yo digo que no se debe comer carne. Sin embargo, Shivaka, hay 3 casos en los que se puede comer carne. Cuando no se sabe, no se dice y no se sospecha que el animal ha sido sacrificado especialmente para la ocasión. En estos 3 casos, Shivaka, yo digo que se puede comer carne. ¿Sí? Este sermón, que es el número 55, que continúa, ahora les voy a dar un poquito más de coso. He aquí Shivaka, que un monje depende para vivir de algún pueblo o ciudad, vive con la mente llena de benevolencia, es decir, por el Brahma Vishnu. Y la irradia hacia el primero de los puntos cardinales, lo mismo hacia el segundo, hacia el tercero, hacia el cuarto, hacia arriba y hacia abajo, todo alrededor, en todas partes, como así mismo. Es lo que estamos platicando acá. Vive irradiando todo el mundo con la mente llena de amor benevolente, magnánima, elevada, inconmensurable y no sin malevolencia. ¿Sí? Entonces, un cabeza de familia o el hijo de un cabeza de familia se dirige a él para invitarle a comer al día siguiente. Si así lo desea, el monje consiente. Al terminar la noche, ya de mañana, se viste tomando el cuenco y el manto, va a la casa del cabeza de familia, a la del hijo del cabeza de familia. Llegado allí, se sienta en el asiento que le han preparado y el cabeza de familia o el hijo del cabeza de familia le dan bien de comer y le sirve. El monje no piensa: qué bien que el cabeza de familia o el hijo de cabeza de familia me dan bien de comer, me sirve. Ojalá que lo vuelvan a hacer en el futuro. Así no piensa. Come la comida que le ofrecen sin atarse, obsesionarse ni dejarse cautivar por eso, viendo su peligro y sabiendo cómo salir de él. ¿Sí? Si no queda pegado a eso. Si viene una rica comida, disfrutaste de una rica comida, fantástico. Ya está. ¿Sí? Este sermón, el Shivaka, el número 55 de Majjhima Nikaya, en los agamas chinos, es decir, la traducción al chino, desapareció. Está metido en otra canasta que corresponde al Samyutta Nikaya, a los sermones interconectados, porque en la China, y a raíz de eso, ocurre en muchos países budistas, no se come carne en los templos. Porque tuvo que ver con algo que sucedió en China, sobre todo durante la dinastía Tang, que empezaron a cultivar la soja.
y se hacían alimentos a base de la soja, para reemplazar a la carne. ¿Sí? Pero en los países, digamos, del budismo más temprano, a veces los monjes recibían carne. Además, en los monasterios chinos o japoneses a veces, en algunos, se cultiva. El monje trabajaba. Cosa que en el budismo temprano los monjes no lo hacen, ni las monjas. ¿Qué te parece, Shivaka? ¿Lo que piensa ese monje en esta ocasión redunda en su propio mal, en el mal del otro o en el mal de ambos? No, venerable señor. Shivaka, ¿no se alimenta intachablemente el monje en esta ocasión? Sí, venerable señor. Le he oído decir, venerable señor, que Brahma mora en la benevolencia. Venerable señor, el bienaventurado es testigo manifiesto de ello porque él también mora en la benevolencia. Diciendo que el estado de la mente de Buda es siempre irradia amor benevolente. Shivaka, el bienaventurado, ha renunciado a la codicia, al odio y a la ofuscación, es decir, a la ilusión, que puede ser causa de malevolencia, las ha arrancado de raíz y las ha dejado como un tronco de palmera que una vez cortado ya no puede volver a brotar ni a crecer de nuevo. Si este es el sentido de tu afirmación, Shivaka, entonces puedes hacerlo. Venerable Señor, esto es exactamente el sentido de mi afirmación. De aquí Shivaka que un monje depende para vivir de algún pueblo o ciudad y vive con la mente llena de compasión, de alegría empática, de ecuanimidad, y la irradia hacia el primero, al segundo, al tercero, al cuarto cuadrante, arriba y abajo, a todo alrededor, por todas partes, a todos y a sí mismo, y irradiando todo el mundo con la mente llena de compasión, alegría empática y ecuanimidad. ¿Sí? Con la mente ecuánime, magnánima, elevada e inconmensurable, sin odio ni malevolencia. Entonces, digamos, vuelvo a dar el ejemplo que le indica, ¿sí? A comer a algún lugar y el monje lo llevan a comer, el monje no piensa en ese sentido, ojalá que lo vuelvan a hacer en el futuro. Come la comida sin atarse, ¿sí? Sin obsesionarse, sin dejarse cautivar, viendo su peligro y sabiendo cómo salir de él. ¿Qué te parece, Shivaka? Le dice, lo que piensa ese monje en esa ocasión, ¿redunda en su propio mal, en el mal de otro, en el mal de algo? No, venerable señor. Shivaka, ¿no se alimenta intactablemente en esta ocasión el monje? Sí, venerable señor. He oído decir, venerable señor, que Brahma mora en la ecuanimidad. Quiere decir que no se apega. Lo que está queriendo decir es que ahora la ecuanimidad, que es donde está la mente del monje, el practicante, si te invitan a un asado, te gusta la carne, no hay comer. Porque lo dice el Brahma Vihara. Con morada y... De modo, Shivaka, que si alguien sacrifica un ser viviente para el bienaventurado o para alguno de sus discípulos, genera mucho mal en 5 sentidos. En primer lugar, genera mucho mal cuando dice ve y tráeme a tal ser viviente. O sea, tiene la intención de elegir. En segundo lugar, genera mucho mal cuando dicho ser viviente sufre y se aflige cuando, atándole un cabestro al cuello, lo llevan a sacrificio. Entonces, porque el animal se da cuenta. En tercer lugar, genera mucho mal cuando dice ve y sacrifica a ese ser viviente. En cuarto lugar, genera mucho mal cuando dicho ser viviente sufre y se aflige al ser sacrificado. En quinto lugar, genera mucho mal cuando da de comer al bienaventurado o a alguno de sus discípulos lo que es ilegítimo. Lo que es ilegítimo, es decir, está trayendo eso, porque uno sabe que es intencionalmente para vos. Shivaka, quien quiera que sacrifique un ser viviente para el bienaventurado o para algunos de sus discípulos genera mucho mal en estos 5 sentidos. Y después Shivaka toma refugio en Dios. ¿Sí? ¿Me aclaró? Bien. Entonces ahora, sigamos con lo importante, por favor. Esperen un segundito. Y entonces, entonces, una vez que llegamos al recto sustentamiento, ahora nos vamos a meter con los 3 últimos peldaños de los Supremos Descendientes.
¿sí? Que ya están ligados el recto esfuerzo a la vida cotidiana, pero sobre todo a la meditación. ¿Qué es, amigos, el recto esfuerzo? He aquí, amigos, que un monje procura impedir que surjan estados malos y perjudiciales no surgidos. Se esfuerza, despliega su energía, agudiza la mente y persevera y procura fomentar la renuncia a los estados malos y perjudiciales que ya han surgido. Y persevera, procura que surjan estados beneficiosos no surgidos. Y persevera y procura mantener, conservar, clarificar, fomentar, desarrollar plenamente, cultivar y llevar a su perfección a los estados beneficiosos surgidos. A estos amigos se les llama esfuerzo. ¿Sí? Reconozco que estoy en un estado mental obstructivo, en una distracción, lo suelto, dejo de pensar, o sea, no lo sigo cultivando con mi atención, me relajo, sonrío, y este es el primer paso. La sonrisa es el estado positivo incipiente. Vuelvo y retorno al objeto de meditación y cultivo el estado ese objeto de meditación, estando en contacto suavemente. Pues mi mente está tranquila, está alegre y voy cultivando. No alcanza con abandonar lo negativo. Tengo que llevar mi mente de manera voluntaria, con recta intención, a eso. Y no llevo para cualquier lado. Necesito la voluntad para eso. No viene solo. A veces viene solo. Pero cuando yo me encuentro en un estado mental obstructivo, tengo que hacer este recto esfuerzo. Por eso se llama recto esfuerzo. Cuando estoy enojado, cuando estoy celoso, cuando tengo bronca, cuando estoy irritado, cuando estoy cansado, tengo que hacer un recto esfuerzo para salir de ese estado. El milagro consiste en que una persona que está en un estado así, cambie. Eso es un milagro. Porque la mayoría de las veces las personas perduran en eso, siguen en ese estado, justificándoselo. Entonces, tengo esta recta intención, perdón, esta recta visión, las cuatro nobles verdades. Eso me lleva a la recta intención. Que debo dañar, que tener una intención amorosa. Eso me lleva a hablar de acuerdo a esa intención y a actuar con esa intención. Eso me va a llevar a que mi medio de vida venga de eso. Entonces yo me voy a sentar a meditar. Y sacaron de la fiesta reflexión muy valiosa. Todo esto me va a llevar al séptimo paso, que es, amigos, la atención plena, la recta atención. De aquí, amigos, que un monje permanece contemplando el cuerpo como el cuerpo, fervoroso, lúcido y atento, desechando la codicia y la aflicción de lo mundano, contempla las sensaciones como las sensaciones, contempla la mente como la mente, contempla los objetos mentales como los objetos mentales. Acá está traducido como en, el cuerpo en el cuerpo, pero en no es correcto, como el cuerpo como el cuerpo. Bueno, adiós. ¿Sí? El cuerpo como el cuerpo. Fervoroso, lúcido y atento, desechando la codicia y la aflicción de lo mundano. A estos amigos se les llama recta atención. En otras palabras, estos son los cuatro fundamentos de la atención. Pero cuidado, lo que está diciendo acá es cómo está la mente cuando observo esto. Yo puedo estar muy atento a lo que estoy haciendo con el cuerpo con una mente completamente cerrada, ¿no? Y obstruida. Cuando la atención plena se va desarrollando, es decir, recordamos la atención, sati, también es memoria. No olvidarse. Recordamos que cómo se mueve la mente de un objeto a otro.
me distraje, tengo que volver. Aplico la 6R. Cuando yo aplico la 6R, estoy actuando con atención. En este momento estoy siendo atento. Estoy acá, lo dejo ir y ahora voy a volver. Lo que hago es reconocer ese movimiento. Ahí estoy atento. Reconozco el movimiento. Cuando eso se desarrolla lo suficiente, viene el último, que es, amigos, el recto recogimiento de la recta actitud. He aquí, amigos, que un monje, apartado de los deseos, o una persona apartado de los deseos de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcanza y permanece el primer llano, en la que hay alegría y felicidad nacidos del apartamiento, y va acompañado de pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. Luego, cuando cesa el pensamiento aplicado y pensamiento sostenido, el monje alcanza y permanece en el segundo llano, en el que hay alegría y felicidad nacidos de esta quietud, que está libre de pensamiento aplicado y pensamiento aplicado y pensamiento sostenido, y va acompañado de la unificación de la mente y la serenidad interior. Luego, cuando se desvanece la alegría, el monje permanece ecuánime y atento y lúcido, experimentando con el cuerpo aquel estado de felicidad que los nobles llaman vivir feliz, atento y ecuánime, con lo que alcanza y permanece en el tercer llano. Cuando se renuncia al placer, se renuncia al dolor y la pérdida de desaparición de la alegría y la aflicción, el monje alcanza y permanece en el cuarto llano, sin dolor ni placer, completamente purificado por la atención y la ecuanimidad. A estos amigos se les llama el recto recogimiento. ¿Sí? Es decir, que samadhi, que acá lo traducen como concentración, es recogimiento. Samadhi es sabiduría tranquila. Sama, tranquilidad. Y sabiduría. El jnana es eso. No hay obstáculos en la mente. Por eso estoy sabio. Por eso en ese momento puedo actuar con sabiduría. Porque no hay obstáculos. Pero cuando ustedes en la vida cotidiana están muy enojados, yo sé lo que digo. Yo sé lo que digo. No. La verdad es que no. Porque una mente que está cerrada no ve claramente. No significa que lo que le haya pasado no sea doloroso, o que lo que haya pasado haya sido algo feo de pasar. Pero de ahí a sacar las conclusiones que se sacan a partir de ahí, cuidado. A estos amigos se les llama la noble verdad del camino que conduce al cesar del sufrimiento. Entonces, cuando este octupleno sendero se desarrolla, es el camino que lleva a la cesación del sufrimiento. Amigos, el Tathagata, santo y completamente iluminado en Varanasi, en Isipatana, en el Parque de los Ciervos, echó a rodar la suprema rueda de la enseñanza que ninguna seta o brahmino, dios o mara o brahma, ni nadie en el mundo puede parar. Esto es, la promulgación, predicación, definición, establecimiento, descubrimiento, exposición y explicación de las cuatro nobles verdades. Así habló el venerable Sariputta y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras. ¿Sí? Bien, ¿tienen preguntas? Escuchame, leímos 2 al precio de 1. No, siempre quise leer el de Shivaka, pero nunca encontré la oportunidad. Porque es un sermón muy cortito. Pero disipa muchas dudas, lo que dijo el Buda. Que cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero, bueno, preguntas también para los que están del otro lado. Pobre Fabio tiene cara de estar padeciéndola. ¿No? Hola Fabio, ¿cómo estás? Fede, ¿puedo hacerte una preguntita? Sí, pregunta. Sí, pregunta. Hay 2 Fabios, por eso. Bueno. Tengo una dificultad con respecto al término avidez y el deseo. Sí. ¿Cuándo hay avidez y cuándo no? Yo quería venir hoy acá y escucharte. Sí. Era algo bueno. Sí. ¿En qué momento existe o se surge esa avidez? ¿Cuando no puedo vivir sin esto? No, la avidez
digamos, la avidez es, a ver, para ponerlo en palabras muy concretas, vos cuando querés asistir a una charla del Dhamma como esta, tenés lo que se llama el Chandarraga, o sea, un deseo saludable. ¿Sí? No es lo mismo tener el deseo de sentarte a meditar, tener el deseo de estudiar el Dharma, que de tener el deseo de tomar una cerveza. Eso es una parte. ¿Sí? Es decir, vos tenés un deseo en algún lugar de emprender un camino o una práctica que te ayude justamente a liberarte del deseo. Sí, es decir, que el No, no vas a salir tan fácil, no. Es decir, que el motor, digamos, que el motor para uno librarse para poder librarse del deseo es el deseo. ¿Sí? Entonces, el punto es que uno tiene que comprender que cada vez que está en esa actitud de desear, de anhelar algo, en ese momento hay sufrimiento. Porque es algo que vos en ese momento no tenés. Entonces, en ese momento quiero lo que no tengo. Por más que sea lo que sea, en ese momento hay insatisfacción. Se traduce dukkha. No, eso es avidez, digamos, eso es avidez, es decir, el deseo sensual, quiero lo que no tengo. Dukkha se traduce como sufrimiento, pero en realidad no es exactamente sufrimiento, ¿viste? Dukkha es insatisfacción. ¿Puedo decir que hay avidez cuando hay insatisfacción? Claro que sí, sí. Listo, con eso. Y la avidez produce esa contracción que uno siente en la cabeza, a veces es muy suave. La avidez no suele sentirse a veces fuertemente. Lo que se siente es el obstáculo que surge de la avidez. La aversión, el rechazo, la obsesión. La avidez es el alimento detrás de eso. Cuando uno relaja en la meditación, es cuando uno lo que hace justamente es cesa la avidez, cesa ese fuego que te hace moverte. Okay. Va mejorando, gracias. Sí, me va a llevar un tiempo, pero está bien. Sí, 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 bien. Sí, Tengo una pregunta. sí. Ahora, Fabio Gómez, ahora te contesto tu pregunta. Dale. Tengo una pregunta que es como una curiosidad, más que nada. ¿Por qué la experiencia directa transforma la mente y el entendimiento no lo logra? El entendimiento intelectual, decís vos. Sí, el entendimiento intelectual, ¿sí? A ver, la práctica paulatina va transformando la mente, también, ¿no? Pero Sí, evidentemente se llama entrar en la corriente porque hay una transformación sí, completa de la mente sí. que el entendimiento no lo logra. Pero No, después hay como un entendimiento que se puede poner en palabras, obviamente. sí. ¿Por qué? A ver, voy a tratar de ser lo más claro posible. El entendimiento directo, la visión directa del origen dependiente, está ligada, o sea, el entendimiento de algo, de su manera más completa, está ligada a las formaciones mentales que vos tenés previo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que a uno no le permite terminar de entender
esto que estamos hablando. Lo que no nos permite terminar de entender es lo que se llama Sakyaditi, la opinión personal, la idea de que hay un yo. Somos ignorantes de las 4 nobles verdades, aunque las hayamos escuchado, pero somos ignorantes del alcance que tienen. Cuando vos tenés esa experiencia y observás cómo funciona la construcción de la construcción de la actividad mental, cómo sucede eso, vos experimentás de primera mano cómo las formaciones mentales van dando pie a la conciencia y va dando pie a toda la cadena que te hace ver todo el proceso de cómo ves el mundo, cómo ves tus ideas y cómo ves todo lo que se genera a partir de la mente, como un efecto, como un proceso condicionado, donde en ningún lugar de eso podés decir yo soy algo de eso. Ese entendimiento también es gradual. Cuando vos tenés la experiencia de la entrada de la corriente o de los sucesivos caminos supramundanos, ese entendimiento suele ser en el momento que ocurre, como uno lo ve directamente, uno lo ve sin que medie ninguna explicación intelectual, lo ves así. Lo que ocurre es que cuando lo ves y lo vivís, lo que sucede es que viene esa inmensa alegría y eso que describen, que puede durar un montón de tiempo, que son factores del nirvana, y que está directamente ligado a, te voy a responder como le respondió el Buda, cuando vos ves eso, no hay pensamiento, lo ves directo. Okay. Vos, si alguien te pregunta algo sobre tu trabajo, los masajes, ¿no? Tanto shiatsu como la terapia del cráneo sacral, y te hace determinada pregunta, por ahí tu respuesta es muy directa, es hasta intuitiva, porque ya lo ves. Una persona que está aprendiendo eso puede entender la teoría que vos le explicás, pero no le puede venir esa respuesta directa, intuitiva, porque no tiene la vivencia, no tiene la experiencia. En este caso es lo mismo. Es ese sutta donde le pregunta al príncipe si él, cuando le hace una pregunta sobre el Dhamma, el Buda piensa. El Buda le dice que no, le dice, entonces yo le hago una pregunta al príncipe. Usted, príncipe, es un experto en manejar carros. Sí, se ha entrenado. Le pregunta sobre los carros. ¿Usted piensa o le sale la respuesta intuitiva? No, la respuesta es intuitiva. Vos ya conocés de qué estás hablando porque ya lo has vivido. En ese sentido, el entendimiento que surge de ahí, surge porque digamos, de alguna manera te atravesó una experiencia completa, una experiencia vivida, no únicamente una comprensión intelectual. La comprensión intelectual es importante porque te va generando que tu mente lentamente vaya comprendiendo ese proceso. Por eso es tan importante el contexto para la práctica de la meditación. Porque ayuda mucho a que la mente, y que vos puedas ver dentro de ese contexto un montón de situaciones de la vida. Bien. ¿Sí? ¿Te respondí? Y tengo una pregunta más. Bueno, a ver. ¿Por qué hay contracciones de la mente que cuesta tanto ir como liberarlas? Que hay que volver como a una y otra vez al día. Después, evidentemente, en el tiempo de práctica de una misma sentada, eso va como cambiando, pero hay contracciones que son como
piedras muy duras. Cuando uno se encuentra con un obstáculo de esa índole donde la mente está muy contraída porque ese pensamiento o esa formación mental, ese obstáculo, fue cultivado durante mucho tiempo. Uno, en otras palabras, se obsesionó con eso, y pensó en eso, y pensó en eso, y pensó en eso, y por ahí durante décadas uno pensó en eso, sin hasta darse cuenta de que estaba pensando en eso. Entonces, dejar ir algo que tiene tanto impulso, toma tiempo ir quitándole ese impulso. Porque uno lo cultivó. Claro. Bien. Por eso, cuando muchas veces pasa en la meditación, que acá ha pasado con algunos practicantes, ha venido gente que se le ha muerto un pariente, ¿no? Y estuvo meses pensando en la muerte del pariente, el padre, la madre. Y de repente se sentaron y estuvieron acá en un retiro y el segundo día dejaron ir la pena. Hicieron un cambio así. Y dejaron ir una pena que estaba ahí porque se estuvo pensando y pensando, en un momento se soltó, y cuando se suelta uno de estos apegos, suele sentirse que uno larga un fardo muy grande. Pero la sensación de alivio es muy grande, es muy profunda. La experiencia del nirvana, cuando entras en la corriente, es como si dejaras una heladera que venís cargando en la cabeza. Ok. Entonces, la sensación, digamos, de alivio es muy fuerte, porque le quitaste la avidez a eso que estaba detrás de esa obsesión. A quitarle el sustento a la obsesión de la avidez, el obstáculo no vuelve a surgir. Ya no hay Bien. alimento. Si no hay alimento, no surge. Bien. ¿Sí? Bien. Gracias, Fede. Fabio pregunta, ¿por qué el término concentración trae inconvenientes como habías mencionado? Creo haber escuchado lo mismo de Dandapani o Sadhguru y ahora que lo mencionaste me quedó la duda, gracias. Bueno, en cuanto a lo que mencionan estas dos personas, Dandapani o Sadhguru, no sé a qué llaman ellos concentración o qué no es concentración. Lo que te puedo decir es que la traducción de concentración viene del término samadhi, y samadhi en Pali, sama significa tranquilidad y di significa sabiduría. Entonces, samadhi, sabiduría tranquila, se lo traduce como concentración. Fue la primera palabra que se utilizó. El problema es que no tiene nada que ver con sabiduría tranquila. Porque en general concentración se entiende como una energía que yo coloco en un lugar y empujo. Entonces, eso termina endureciendo la mente. Cuando en realidad, según esto que acabamos de leer, es la atención plena, es decir, reconocer cómo se mueve la mente de un objeto a otro, lo que trae naturalmente la quietud, o sea, la tranquilidad. Entonces la mente queda con el objeto de meditación sin presiones, queda tranquila. A partir de ahí es que puedo ver con claridad. Entonces, siempre el término concentración cuando uno empieza a meditar es que la gente empuja para tratar de que el objeto de meditación no se vaya, lo que produce que les duela la cabeza, que tengan un montón de distracciones por la fuerza mental que hacen. Entonces el contacto con el objeto de meditación tiene que ser muy suave. Esa atención, ese contacto con el objeto de meditación, en algún momento, si uno no lo presiona, va a empezar a traer quietud. Esto que se traduce como recogimiento. ¿Sí? Entonces por eso el término concentración trae tantos malos entendidos. No sé si te contesté, Fabio. Bien. ¿Alguna pregunta más? Claro. Crees que no,
si se hizo un enrollado, ¿qué es lo que te hace dar después? En mi caso, a venir y sentarme de que está bien. Y otro capaz no la ve. Te voy a responder con un símil del Buda. Hay dos amigos que están al pie de una montaña. ¿Sí? Entonces, uno sube y le dice que quiere estar a la cima de la montaña, baja y le cuenta al otro. Del otro lado se puede ver el mar. Entonces, el que está abajo dice, no lo veo. ¿No se ve el mar? Sí, se ve el mar. Entonces le dice, ¿por qué no subís conmigo hasta la cima de la montaña y mirá? No se ve el mar. Bueno, cuando quieras subir arriba de la montaña, avisame, vamos juntos. Bueno, a ver, dale, vamos. Suben hasta arriba de la montaña, se ve el mar. Entonces dice, claro, yo no veía el mar porque estaba en la montaña, pero ahora que estamos arriba, puedo ver que del otro lado del mar. Me dice 4 o 5 años. ¿Sí? ¿Entendés el fin? Entonces, hay gente que en determinado hábito, por ejemplo, la gente que tiene el hábito de discutir, ¿sí? de cuestionar y discutir todo. No soy de discutir. Seguramente yo alguien que está la gente que siempre deleite en la discusión. Claro, no lo toman como algo negativo, lo toman como una virtud. Pero cuando vos le haces la pregunta, ¿cómo está tu mente cuando vos discutís? No, bien, porque el estado en el cual en general evalúan eso de acuerdo a su bien. Ok. ¿Y cómo quedas después de la discusión? Cansado. Y además una discusión no siempre va para el lado del che, ¿sí? Pero tengo el hábito, tengo la tendencia emocional habitual de discutir. En algún momento la persona o andar diciéndole al otro lo que tiene que hacer. Reconoce en su mente un esfuerzo, ¿no? Que es estar sosteniendo una discusión, especialmente con alguien que además me quiere escuchar. Yo discuto con vos, ¿vos me querés escuchar? No, la verdad que no. Esencialmente no quiero escuchar tu opinión porque esencialmente yo estoy contento con la mía. Y entonces vamos a discutir, esto es de color rojo, ¿no? Esto es color carmesí. Bueno, rojo es un carmesí. Habría que ver si rojo y carmesí es lo mismo. Vamos a buscar, o sea, bueno, pero vos podrías llegar a pensar que esto es carmesí. No. Ninguno de los dos quiere abandonar la posición. ¿Tiene sentido discutir? No. Entonces, en vez de preguntarse si uno está dispuesto a ceder ese punto de vista, evitar la discusión, lo que no significa que no pueda haber intercambio, ¿entendés? Hasta que esa persona nota o entiende o comprende que el esfuerzo de estar discutiendo es sufrimiento. Porque ¿qué está pasando detrás de eso? Yo quiero que el otro cambie su forma de ver. En otras palabras, estoy esperando, estoy sintiéndome insatisfecho con el presente por la opinión que sostiene el otro. Creyendo que, no, educado no, común. Creyendo que si el otro coincide con mi opinión, yo voy a estar satisfecho. O no voy a sufrir. La insatisfacción se produce porque yo no acepto que el otro puede que lo que quiere. Es un problema del otro. Lo que hace de vuelta lo que dice Zuka. ¿Tengo yo la intención cuando voy a hablar de buscar entenderme con el otro?
o lo que quiero es tocarle los botones, o marcarle la agenda, o mostrarle dónde la pisó. Esa intención mental se traduce en la forma de hablar. Y sí, tenés razón. A medida que uno practica meditación, y si verdaderamente uno entrena seriamente, hay un desarrollo de la mente. Ese desarrollo de la mente produce un cambio. Ese cambio es, hay cosas que ya no hago más, porque me doy cuenta de que me hacen mal. Y no me hago más, quiero vivir más. Quiero vivir más. Entonces, ¿qué hago? Cambio mi decisión. Que si antes me enganchaba en toda discusión política que había por ahí, ahora escucho, ¿vos qué pensás? No importa mucho lo que decís. No, pero decilo, no. La escuché. Y por ahí, si un intercambio con alguien que sabe que puede intercambiar, bueno, y entonces se da otra conversación diferente. Pero sí, por eso, si vos vas a la definición de qué es sufrimiento, pena, lamentación, tribulación, no te cuento, ¿sí? Es aprender qué es, por qué estoy sufriendo. Y todos los caminos conducen a un solo lugar. Fíjate que Sarikuta no dice, la culpa de todo la tiene el destino. No, no dice eso. La culpa de todo la tiene el Dios, la tiene el Satán. Andan por ahí dando vueltas, sí, pero vos sos quien decide en todo momento qué haces y qué no haces. El asunto es que estés lúcido al tomar la decisión. Y para estar lúcido necesitas tener una mente clara, livianita, alegre y despreocupada. Si no, estás actuando bajo la influencia de un obstáculo. El fruto de este obstáculo, de esa intención utilizada por el enojo, por la mala voluntad, por el deseo sexual desenfrenado, de la ansiedad, va a estar tenido. Digamos, si plantás bananas, no van a salir brazos. Muy bien. Chao, Fabio, nos vemos. ¡Ah! Pero es como para no entrar en una situación, como para no sé, como poquito para acortar una mentira blanca. y me quedé pensando eso, después para evitar todo un rollo que ya venía, como que ya me había agotado, como que no supe cómo salir de esa situación y tener que creo que como para estar otra vez. Mira, una opción es el silencio. Te hago una pregunta. ¿Estabas cansada? Estaba cansada de esa persona. ¿Estabas cansada? Sí. Ok. Cansada. Con el estado mental irritado. Porque cuando uno está cansado, la mente está irritada. Porque no está cómodo. De ese estado mental irritado, ¿qué surgió? La pequeña mentira. Es que las intenciones no son tan fáciles. Porque vos lo que querés, lo que estás intentando es quedar bien con el afuera, a costa
de no reconocer. ¿Qué pasa si hubiera ocurrido? Estoy cansado. Mira, en este momento no te puedo responder, porque estoy muy agotado. Te respondo en otro momento. Donde tu estado mental, por ahí estuviera más tranquilo y vieras la situación de otra forma, que te lleva probablemente a decirlo de otro modo, decir otra cosa. Entonces, en vez de pensar en no entrar en una discusión, por eso te digo, en vez de no entrar en un lugar así, de pensar en todo lo que supuestamente iba a venir, porque no lo sabes el futuro, tu mente es esa percepción, en vez de pensar en eso, que ya es proliferación mental, ya es, de por sí ya es agotador, y suma más irritación, es, no estoy en un momento para encarar. No estoy en un momento para encarar esto. Un momento de que descanse, de que no siga estresando la mente. Pero si yo me doy cuenta que mi estado mental, como dice, ¿qué es la recta atención? Observar la mente como la mente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo está mi estado mental ahora? Irritado. Si no lo puedo soltar, no puedo aplicarle las 6R, me doy cuenta que aplico las 6R si sigo agotado, es el momento. No habrá otro momento para hablar de eso. No te lo sacás de encima de como te lo tenés que sacar. Si vos reconoces cómo está, te va a cambiar el estado mental. Vas a sentir aliviado inmediatamente y vas a ver que eso que te preguntan no es urgente. No tenés que responder. ¿Por qué tenés que responder? ¿En qué términos? En tus términos tenés que responder. No, ¿y cómo voy a responder? Tranquilo, no voy a responder algo así. ¿Por qué tengo que responder de acuerdo a la urgencia de quién? No es el momento de responder eso. Mira, no estoy ahora para pensar en eso. Dame tiempo, mañana, cuando empezás. Entonces te va a llevar a otra cosa. Le decís la verdad, le estás exponiendo algo. Por eso te digo, digamos, es una cuestión de que vos te vas cuando lo contestás. ¿Y eso es por qué? Porque si no, lo que le vas a contestar no te hace bien a vos ni al otro. Por eso te digo, el silencio es parte de la comunicación. Estamos muy acostumbrados al ping-pong. Blanco, negro, arriba, abajo, azul, rojo. No, pero no te creas. Pero es uno. Claro, con las charlas también, ¿eh? Con los ping-pongs de las charlas también. Pasa, ¿sabes cómo? Nunca se encontraron en la mitad de una conversación diciendo, ¿qué estoy hablando de esto? ¿Qué estoy hablando? A mí no me interesa hablar de esto. Nunca se encontraron ese tipo de cosas. Por eso fue que tuvieron 10 minutos donde su intención mental era cualquiera. Bueno, ahí se dan cuenta. Y eso en el celular, ¿eh? Bueno, personalmente, más todavía me parece. Me orientas una pregunta y que no tenés ganas de hablar de eso, por ejemplo, de política, por ejemplo. Sí, bueno, pero le puedes decir, no, yo esos temas no los converso. Entonces tenés que decir algo. Tenés que ser educado. Claro. Y en vez de ser educado, miento. Si miento, soy educado. No. ¿Cómo? Si miento, soy educado. A ver, pero si eso es lo que enseñan. Vos mentís, entonces quedás educadito. No sos un mal educado, le estás mintiendo a una persona. En la cara le estás mintiendo. No quiero saludar, tenés que saludar. ¿Me entendés? No, yo a mi hijo, no quieres saludar, andate afuera. Cuando tengas ganas de entrar a la casa, entrá y saludá. ¿Por qué? Porque estás entrando en una casa que no es la tuya. Yo te lo pongo en el contexto. Esta cosa de que el niño si no quiere, no. El niño si no quiere, no. En tu caso es una cosa, vos vas a otro lado. Y no sé. Hola. ¿Me entendés? Igual me ha pasado que querían hablar de política, Y el otro, y bueno, pero ¿de quién es esa decisión de ponerse
por gente como apolítica como vos, el país está como está. Bueno, anda. Luego vos te das cuenta que lo que quiere esa persona que es pelear. Lo que quiere es pelear. No, quiere pelear. Está buscando una intención ahí que no, puede ser que tenga razón. Sí, quizás tenga razón además. Pero bueno, vas a tener que vivir en el mundo que está. ¿Qué sé yo? A veces, en vez de hacer, ¿no? Es lo peor que le puede hacer a una persona porque lo deshaces cuando la intención es, ¿eh? No cuando me quedo en silencio frisado. Cuando tengo la intención de, bueno. ¿Sabes? Vos podés pensar lo que vos querés. Sí, rechaza violencia. Bueno, pero es violencia que la otra persona tiene para consigo mismo. No hay que continuar en esa situación. No, porque vos ya no estás en esa situación mentalmente, porque esa persona está sufriendo. Si esa persona está sufriendo y quiere continuar con eso, vos siempre tenés la posibilidad de decir, no es el momento, voy al baño. No pasa solución. No podría ir. Sí, a veces así. Entonces ahí, 6R, ¿viste? Claro, 6R, y nadie dice que la situación va a estar cómoda, ¿entendés? Pero 6R, soltá en vos esa versión, ese es el ejercicio, ese es el milagro. El milagro es que en el medio de todo eso, y por ahí la otra persona se empieza a reír y dice, ¿por qué pavada no estamos discutiendo? Sí, la verdad, ¿no? ¿Sí? Que una persona pueda cambiar así, cuando más necesitamos las 6R, es cuanto menos las hacemos. En este momento estoy enojado, ¿qué 6R? ¿Qué soltar? Nada, vamos con los tapones de punta. Es así. No, porque esto, porque lo otro, porque lo... bueno, está. Sí, sí. Sí, te vas dando cuenta antes y te soltás antes de que los tibetanos tienen un dicho muy interesante que es que dice es más fácil apagar cenizas, brasas que fuego entero. Si vos ves que los carbones están un poquito encendidos, ya échale agua, no espera que haga llama. Entonces llama, ya más complicado. Por eso te decía yo hoy en la entrevista, apenas vos sientas, observar ese estado mental, apenas vos sientas que la mente divaga, y le encanta, a ver, vamos a meternos en este rinconcito oscuro, lleno de telarañas y mala onda, a ver qué encuentro. Caca vas a encontrar. Caca. Caca de murciélago. Caca de rata. Vas a encontrarte todo lo malo, porque, ¿entendés? Porque le tenés que poner luz a eso. No te metas ahí. Ya está, déjalo ahí, ya está. Cuando eso vuelva en algún momento, ese rincón oscuro, va a volver y va a volver más tranquilo. Hasta que ya no sea más oscuro. Por eso, claro, entonces por eso no hay que tener cuidado, porque uno no se da cuenta que estuvo 3 horas. No, porque mi mamá me dijo. A los 6 minutos, no, porque mi hermano después me dijo, claro. Y pasó, sigo trabajando. Termino de trabajar así, pasó 1 hora. Estos dos tienen algún plan. Se va a tomar el colectivo, con el celular, paró con el celular, miró por la ventana. Y ahora me van a decir, estuviste 3 horas haciendo teoría conspirativa, o recién llegaste a tu casa y no pasó nada de eso. Y estuviste 3 horas con la mente así. Entonces, ¿entendés, Fabio? Tuve 3 horas cultivando ese estado mental de ansiedad, de duda, de preocupación y de aversión. Sí. Claro, lo que pasa es que la pregunta que yo te hacía no es cuando aparece un pensamiento ni una emoción, sino cuando uno se sienta a meditar y es la inercia. En realidad no es que me esté pasando nada, pero digo, es la inercia de cómo llega a la mente y lo que le cuesta en tiempo
y es como soltando eso. Claro, claro, lo que pasa es que lo que ahí uno no se dio cuenta es que ese estado de Que no es aversión, que tenga un pensamiento recurrente, ese una estado, emoción que surge. lo que no te estás dando cuenta es que hubo un estado Anterior. mental anterior que fue cultivado, o es aversivo o lo que fuera, que fue cultivado y nada, uno no se dio cuenta y ahora rindió fruto. Y aparece. Por eso digo, ni siquiera sé qué es. Es como está la mente en ese momento, nada más. Claro, claro, es cómo está la mente en ese momento. Y eso es todo lo que uno tiene que saber y con eso trabajo. Chau, adiós. Eso es lo que voy a dejar ir. Bueno, en referencia a lo que hicieron, el comentario que hicieron en algún momento del tema de la comida, Sí. viste, más allá del conocimiento de lo que sucede, si es sacrificado un animal o no, yo pensaba, bueno, también es como llega uno a comer con la mente a ese lugar, ¿no? Como, Seguro. si uno llega con una mente que está relajada y la puede observar, obviamente que no vas a comer un animal que sacrificaron para vos. No sé, me parece que desde ese punto de vista los preceptos están muy vinculados al estado de la mente. Los preceptos están. Cuando uno los observa, uno observa la mente, lo otro se da solo. Digamos que los preceptos te permiten tener una mente con menos conflicto, que te hace más sencillo después observar cuando surge un obstáculo, porque hay menos remordimiento y menos conflicto en la mente. Entonces la mente suele aplacarse más rápido, suele tranquilizarse más rápido y es más gentil. Está más mansa la mente. Sí. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, vamos a compartir mérito entonces. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo proteja la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Muchas gracias, gente. Gracias. Estamos juntos ahora. Chau, chau. Nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos.